Voy a seguir una conferencia de Derrida de 1987. La fecha no es ninguna casualidad, pero no voy a hablar de eso, que ese es del esprit, Heidegger, la cuestión. Y voy a comenzar citando un párrafo que me va a dar la guía. Es un párrafo sencillo. Vamos a ver si puedo hablar bien. Dice: el nazismo no ha nacido en el desierto. Es cosa bien sabida, pero hay que recordarlo. E incluso si hubiera nacido lejos de cualquier desierto, como una seta en el silencio de un bosque europeo, no está mal lo de la seta, lo habría hecho a la sombra de grandes árboles, al abrigo de su silencio o de su indiferencia, pero en su mismo suelo. No voy a hacer la lista de estos árboles que pueblan un inmenso bosque negro en Europa. No contaré sus especies, por razones esenciales, ya que su presentación desafía el espacio de una sinopsis. Esta es la eterna excusa de Derrida. ¿Cómo le gusta hacer esto? No entra así al detalle, sino por razones esenciales, ¿vale? En su abigarrada taxinomia comportarían nombres de religiones, filosofías, regímenes políticos, estructuras económicas, instituciones religiosas o académicas. Muy bien, todo así muy al mismo nivel. En resumidas cuentas, lo que se llama también confusamente la cultura o el mundo del espíritu. Pues el espíritu. Vamos a hablar un poco. Bueno, y yo, para hablar de espíritu, tengo un escenario en 1770, que es la plaza delante de la Catedral de Estrasburgo, y dos jóvenes delante de ella. Uno que tiene 21 años, que es un estudiante fracasado de Derecho, fracasado en Leipzig, a quien sus padres envían a Estrasburgo para que termine la carrera y saque un título de abogado, que es lo que son en su familia, una familia de ilustres juristas, y que se llama Johann Wolfgang Goethe. Y el otro es una especie de clérigo, porque propiamente en el protestantismo no existen clérigos, como quien dice, recién llegado de Riga, del extremo báltico, 5 años mayor que él, muy entusiasta. Ha escrito un precioso diario de su viaje en medio de una tormenta de Riga, no sé si a Lübeck o algo así, y está con él en Estrasburgo. Y los dos delante de una catedral que para ellos es la mejor expresión del Geist alemán. Una catedral que va a servir de modelo a las catedrales que Schinkel va a pintar en el periodo álgido del nacionalismo alemán tras la derrota de Napoleón, como vamos a decir el objetivo, el lugar donde terminan grandes procesiones militar-religiosas o religioso-militares que acompañan el surgimiento de un nacionalismo estatal prusiano agresivo que va a terminar fundiendo en un Reich todo lo que fue el antiguo imperio romano-germánico, a excepción naturalmente de Austria y lo que ella conlleva. Bueno, entonces, estos jóvenes que tienen ese símbolo delante, la Catedral de Estrasburgo, desprecian el esprit francés, que para ellos es como el espíritu de un alegro. Esprit se aplica a la agudeza e ingenio personales
puede servir para caracterizar genéricamente un pueblo, una fase histórica, así Montesquieu en El espíritu de las leyes. Puede también representar la fuerza destructiva de la abstracción que desenmascara el escenario del antiguo régimen como una bambalina de cartón. Y este último había sido el sentido del esprit de Helvetius, que es el mote que se pone un tal Schweitzer que consigue convertirse en recaudador de impuestos, por ese intermedio se hace súper rico. Y claro, el libro del esprit de Helvetius es puesto en el índice, condenado al fuego, etcétera, que es una típica reacción católica, pero que para el Geist alemán de Herder y de Goethe es frialdad y artificio. Bueno, interesante que a Helvetius no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tenía relaciones, que es también lo que le salva a Hegel en Berlín. Es decir, si tú estás protegido por un poderoso, ningún poderoso se va a meter contigo. Te tolerarán mientras el poderoso te tolere a ti, ¿no? Este es el antiguo régimen. El antiguo régimen que en algunos aspectos dura mucho más de lo que parece, pese a tanta Revolución Francesa y todo eso. Bueno, entonces el Geist alemán. El Geist alemán es sublime. El Geist alemán es profundo. El Geist alemán significa el acceso en este momento histórico del individuo singular a la divinidad interior e infinita. Y yo tengo una experiencia personal muy interesante de esto, porque he conocido todavía a catedráticos alemanes, discípulos directos de nazis de Gran Geist, que tenían esta visión de sí mismos y en nombre de esa visión salían a morir y matar por toda Europa y por el mundo. En fin, para mí esto tiene su cosa. Bueno, Heidegger, que es uno de estos maestros de maestros, parece tener en Ser y Tiempo, que es de 1927, un auténtico desprecio por el Geist. Y esto es interesante porque es algo opuesto a lo que yo he visto en sus alumnos. Pero tal vez más que desprecio, sea rechazo por un remolino que obsesionaba ocultamente al joven Heidegger. Y es que el recurso que ya en 1900, después de la Primera Guerra Mundial, al espíritu, para oponerlo a lo cosificado, banal o siniestro, hacía de él a su vez otro sustrato esencial. Lo cosificaba contra su propia pretensión espiritualizadora. Y entonces rezumaría el subjetivismo convencional con que la teología, el existencialismo, etcétera, recurrían al alma o recurren al alma, la conciencia, la persona. Por eso Ser y Tiempo parte de la pregunta, die Frage. Ay, Dios mío, esto cuántas veces lo he oído. Ser y Tiempo refrena en su análisis existencial el supremacismo del espíritu. A fin de cuentas, el Geist había perdido la Primera Guerra Mundial. El joven Heidegger respaldaba formas más depuradas, angulosas, capaces quizás también de borrar el recuerdo de la gran derrota. Bueno, no voy a entrar aquí en la disquisición, en la discusión con Hegel que cierra Ser y Tiempo, en el parágrafo 82.
En esta ocasión, el arabesco especulativo de Heidegger lee a Hegel demasiado, en mi opinión, como partícipe del esprit cartesiano, conforme a su predilección por la articulación de la historia en grandes etapas ontológicas. Y esto conlleva cierta dureza de oído a lo que, en fin, a lo que significó el surgimiento del idealismo y el romanticismo. Yo tengo la impresión de que Heidegger no siempre mide bien su distancia con Hegel, declarándola a veces nula, como en su curso, creo que es de 1834 sobre la fenomenología, o a veces solemnemente epocal. Bueno, al final de Ser y Tiempo, en el parágrafo 82, la palabra Geist deja de ser prohibida en Heidegger. Puede valer mientras le usemos entre comillas, con precaución, como un doble ilegítimo, quizás siniestro, pero útil. En realidad, tal vez lo que le pasa a Heidegger es que Geist se le convierte en algo así como un significante maestro. Más que un posible concepto, un significante cuyo contenido son otros muchos significantes. Y claro, lo que viene 6 años después de Ser y Tiempo es que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán toma el poder y Heidegger asume el rectorado de su universidad. Entonces tiene un discurso inaugural, entusiasta, comprometido con la nueva era, y es entonces cuando lo espiritual repiquetea en el texto como característica del pueblo alemán, el más cercano de todos a Grecia, el más profundo, buena conciencia del suplemento grecolatino que los arqueólogos decimonónicos ampliaron a las civilizaciones del cercano Oriente, Geist, Neuma, Spiritus, en el común tronco indogermánico, como se obstinan todavía los alemanes en llamar al indoeuropeo. Ni es mencionada la Ruá hebrea, ni la mística chií, ni el zen del budismo. Estamos en el triunfo supuesto de la cultura sobre la civilización, de Europa sobre el mundo, o en último término, como aún se vería, Deutschland über alles y no solo America first. ¿Qué es el espíritu en la lección inaugural, en este ahora inicial? Este párrafo sí es un poco más difícil de entender. Os lo voy a leer, es corto, pero es un poquito difícil. Espíritu es la decisión por un saber dirigido originariamente a la esencia del ser. Y el mundo espiritual, subrayado, de un pueblo, es el poder de la más profunda adhesión a las fuerzas de su sangre y tierra, como poder de la emoción más íntima y de la conmoción más amplia de su Dasein, es decir, de su ser actual, como yo he traducido. Creo que un nazi ya entonces tendría muchos problemas para entender esta jerga. Y es plausible que los tuviera entonces. A continuación, Heidegger declara abolida la tan alabada, y esto son comillas, libertad académica. Ojo, las comillas son ahora de Heidegger. Pues al ser meramente negativa, carece de autenticidad y significa irresponsabilidad, arbitrariedad, falta de compromiso. Esto por parte de los profesores. Por parte de los alumnos, su libertad verdadera consistiría en integrarse al servicio de su pueblo por el trabajo, por el compromiso hasta las últimas consecuencias con la honra y el destino de un pueblo espiritual idéntico con su estado. Recordad a los que hablan ahora de romperse España,
El pueblo es idéntico con su Estado. Bueno, y su compromiso por la milicia, en la que pronto morirían y matarían en masa a todos ellos. Solo un año después, publica Heidegger una introducción de la metafísica. Al final del parágrafo 15, Heidegger extiende su definición de espíritu en el discurso de rectorado al contexto histórico de, un poco comillas, la sombra que se cierne sobre el mundo. Cierre de comillas. Esto es una sola palabra en alemán. Weltverdusterung. Y la decadencia de Europa, incapaz de retener el poder del espíritu que por un momento se había impuesto en el idealismo alemán. El pueblo y la lengua más metafísicos serán, y ahora las comillas, el centro desde el que se impondrán nuevas fuerzas espirituales, cierre de comillas, centro entre la barbarie científico-técnica de Estados Unidos y el mal absoluto, la Rusia comunista. En fin. Bueno. La búsqueda del centro. Ahora bien, lo que ha pasado es que la sombra ha caído más bien sobre el discurso del espíritu y Europa que Heidegger compartió con Husserl y Valéry, aduciendo como cómplice desde la tumba a Hegel. El hombre unidimensional, 1964, del antiguo discípulo Herbert Marcuse, podría valer como el límite extremo del influjo de la filosofía de la historia de Heidegger. Ahora estoy dudando de si el hombre unidimensional fue la tesis o fue posterior de Marcuse, pero poco. Bueno, pero la lengua, en todo caso, del hombre unidimensional es el inglés, se publicó en Norteamérica y Marx es su inspirador. Punto y fin de página. 20 años después de la introducción a la metafísica, Heidegger vuelve a empezar en un pesado diálogo con la poesía de Georg Trakl. Y Heidegger dice, esto es otra cita literal, los gestos por arrancar a Trakl del pensamiento cristiano del Geist me parecen laboriosos, violentos, a veces simplemente caricaturescos y en suma poco convincentes. Bueno, yo realmente soy muy viejo y realmente yo tengo la impresión de que estos gestos laboriosos y violentos son habitualmente los de la academia. Es que nuestro inveterado malthusianismo pedagógico no nos pone ya ante el dilema de escapar a la barbarie sublimándonos offshore. No trato de condenar ni de exculpar a Heidegger. No hay lugar seguro ni inocente. No hay repetición que no falsee el original. La repetición intencionada de la filosofía griega o de Hegel o de la fenomenología o de la escolástica requieren un estudio crítico tan atento como el que ha hecho Derrida de Heidegger. Pero también lo requiere, un momento, sí, lo requiere también el antifranquismo, la filosofía del antifranquismo en la que vivimos. Es que la página siguiente empezaba por franquismo y me he pasado directamente al franquismo. Bueno. Alfredo de Año, Javier Muguerza, Manuel Sacristán, la Autónoma de Madrid, el diccionario de Quintanilla. Vosotros sois demasiado jóvenes, la mayoría, para que esto os diga algo.
lógica formal, historia de la ciencia, lingüística, ética. Dedicatoria de la tesis doctoral de Toni Domènech. A la memoria de Manuel Sacristán, filósofo racional y por eso mismo hombre virtuoso. También el progresismo, la filosofía del antifranquismo, requiere un estudio crítico una vez, como dijo Adorno, que pasó el momento de su realización o la razón se realizó, destruyó como razón de Estado. ¿En qué es ilustración? Un lema de Kant dice, piensa pero obedece. La historia de la filosofía antifranquista tras el franquismo impone la pregunta, ¿obedecer y pensar son tan incompatibles? ¿O son tan compatibles? Entender implica conocimiento performativo, participación, afecto, compromiso, discernimiento frente al azar. Y supone, contra el prejuicio clásico de la persona cultivada, la incapacidad de entenderlo todo, de superar el prejuicio performativo, personal y colectivo. El recurso de Derrida de imponer una presencia importuna en el lugar inoportuno, sea Jerusalén, Praga, la Sudáfrica del apartheid, San Sebastián, Donostia en los años 80, es un recurso que le queda al intelectual contra la omnipotencia de lo establecido. Más de una vez he elogiado este rasgo en Derrida, pero he tenido una sensación de fracaso cuando lo he intentado yo por mi cuenta. Tal vez sea lo primero que debe afrontar la soberbia del intelectual en esta coyuntura en la que, vamos a decir, la resiliencia se opone como alternativa a toda posible resistencia. Y con esto quiero terminar esta breve intervención, un poquito extemporánea, pero que tenía la necesidad de poner aquí, sabiendo que estoy en un círculo de gente amistosa y que no se puede hacer en ninguna otra parte. Aquí lo dejo. Pues muchísimas gracias, Ripi. Adelante con los comentarios. No sé si os tengo a todos silenciados. No me extraña. Os he puesto a todos en silencio. Además he perdido mucha elocuencia porque me cuesta mucho hablar. Estoy en una situación bastante floja. No. Pero bueno. Está muy bonita. Bueno. Patricia ya sé que quiere objetar. A ver, Patricio, ¿quieres? Yo no veo manos. ¿Por qué no me Yo a Patricio se la he visto. Me la he enseñado sí, a mí. pues Patricio, adelante, a ver si te encuentro. No tiene el micrófono. No tiene puesto el micrófono. Como esto. Lo ha quitado y no lo ha puesto. Ahora. Ahora. Sí, no, estaba diciendo que no quería yo hablar primero, pero si no hablaban gente más joven, aunque yo soy más joven, estaba diciendo que Ripi. Claro, no, más joven que yo, y tanto. No, pero no. El caso no, mira, tenía varias cosas, pero voy a decir una así como muy, muy sencilla de decir y probablemente sencilla de contestar, ¿no? Es, bueno, pequeña reacción, de pequeña resistencia a la secuencia Heidegger, Husserl, Valéry. Yo creo que todavía hay clases, ¿no?
Sí, Husserl estaba lo suficientemente fanatizado por el Geist alemán que, bueno, sí, si no hubiera sido judío, pues habría sido como muchos otros. No estaba, digamos, filosóficamente, bueno, no sé, moralmente, pero filosóficamente no estaba armado, digamos, para defenderse del Geist alemán tan terrible, ¿no? Ahora, no es lo mismo, en primer lugar, y luego Valéry, pues tampoco. O sea, el hecho de que a Valéry le gusta Europa, a mí me encanta Europa y no tengo nada que ver con el Geist alemán, te lo aseguro. Más bien tengo una resistencia total por catolicismo, vamos. El catolicismo, en parte el catolicismo de Derrida es lo que le permite defenderse del Geist alemán. Y dale con el catolicismo de Derrida. Que sí es evidente. Mira, hasta en clase nota, o sea, todo ese entusiasmo que tiene Derrida por Genet estuvo por España, se impregnó totalmente de catolicismo, eso hizo de la Catedral de Sevilla, y sobre todo, lo más llamativo es lo que le encantaban los nombres los nombres propios que eran vírgenes. Vírgenes de los dolores, vírgenes de los remedios, virgen de la paz, virgen de la risaca. Eso le encantaba. A los católicos les encanta eso. Y a Genet y a Derrida eso está. Pero vamos, sin entrar en ese detalle, está claro que hay una capa católica desde la que puede defenderse Derrida del terrible Geist alemán, ¿no? Y vamos, eso es un dispositivo que permite defenderse de él, ¿no? Y de Valéry pues lo mismo. Bueno, sí, que esa secuencia pues es un poco injusta. Sí, tengo otras cosas, pero por decir algo. No será lo único injusto, además. Sí, estoy dispuesto a reconocerte eso, pero sí te diría, además, ya que tú dices católico, por ejemplo, un caso muy, muy interesante para mí, y es muy problemático, porque es un problema que yo he tenido en la vida y he resuelto de un modo muy discutible, y es esa coincidencia final con Habermas, que ese sí que es protestante, en defender la Constitución para Europa que presentó, que en realidad dirigió Charles d'Estaing, con ese proyecto de constitución totalmente celestial, conforme al espíritu de Europa, y sin una sola propuesta jurídica seria, porque simplemente lo que quería era dejar mano libre al capitalismo liberal. Y lo interesante es que cuando Derrida, que ya está muy enfermo, le dice a Habermas que él haga por él, por el nombre de Derrida también, ¿no?, la defensa del proyecto de Constitución Europea, lo está haciendo en favor de un proyecto de aquel que llegó a la presidencia de Francia con la ley Javi en la mano, precisamente para liquidar el predominio filosófico izquierdista de la École Normale, y por eso ya se armaron, por eso armó Derrida con Deleuze, sobre todo, los estados generales de la filosofía. Y fue donde precisamente reventó la aparición de otro joven argelino, guapo, antiguo discípulo de Derrida, que veo que sigue siendo un activo de la política francesa, que es el Henri Lévy, LHR. Fíjate, y fíjate cómo termina. Es decir, y Habermas apoyando eso. Es decir, cuando el mal menor se convierte en la única alternativa para un intelectual de izquierdas, que para mí fue Habermas ya muy pronto, puesto que Habermas me buscaba. Oye, estas cosas es que es el drama también de la transición española, cuando tanta gente que yo estimaba consideró que había que aceptar el mal menor porque si no vendría el mal mayor. O sea, estas cosas realmente, ¿y cómo decides ahí? En condiciones de una inseguridad
enorme, sabiendo que toda decisión es mala, que no hay una decisión buena, no la tienes, porque tan mala es, tan malo puede ser el rechazo como la participación. Es que a mis años ya estamos en cosas tan esenciales, tan, vamos a decir, tan básicas que ni siquiera pueden ser objeto de discusión. Es en realidad lo que estamos haciendo nosotros dos en este momento. Y eso que tú eres más joven. Lo que pasa es que también eres más tolerante que yo. Desde luego. ¿Eh? Desde luego. Claro, claro. Esto no era un tema para haberlo traído aquí. Sí. 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 ¿Por qué no? Vale. Sí. Berta. Mira, y esto me recuerda otra cosa. ¿Os habéis dado cuenta de que tengo un póster detrás? Sí. Sí. Manuel Sacristán. Manuel Sacristán. Aquella propuesta que hizo Manuel Sacristán de que no hubiera facultades de filosofía, a la que contestó inmediatamente una persona que Patricia Peñalver estimó mucho, que fue Gustavo Bueno, ¿no? Esa propuesta de que no haya facultades de filosofía, a mí en España me parecería realmente un acto de salubridad pública. Así. Con esto no quiero decir que las tareas que actualmente, algunas tareas que actualmente se hacen en las facultades de filosofía, no se podían hacer en otro sitio. Yo, por ejemplo, conozco una universidad que desde hace mucho tiempo no tenía facultad de filosofía, sino un instituto para tareas filosóficas al que iban gente de todas las facultades que quisieran, que es la Universidad de Bremen. Eso ya llevó muchos decenios, ¿no? Pero yo personalmente estaría por la supresión de las facultades de filosofía, y no por las razones de la ley Javi, sino porque considero que es una forma de show off del saber. Que no cumple la función que tendría que cumplir en una sociedad. Somos cómplices en este momento, toda la institución filosófica, de lo que ocurre en España. En primer lugar, por el silencio. En segundo lugar, por decir las cosas en general y no en concreto, porque además no tenemos competencia para hablar concretamente. En fin, esto es un problema de fondo que Manuel Sacristán abordó en su época de una forma muy racionalista, es verdad, pero realmente cuando Manuel Sacristán razonaba, eran razonamientos fuertes, no se podían, y Gustavo Bueno los tomó en serio, y lo respondió en serio. Bueno, ya veis que me estaba reservando una segunda, una tercera y una cuarta parte. Parece que Berta quería decir algo. ¿Berta? Creo que no, y ahora menos. Una vez que ya nos hemos ido por aquí, bueno, estábamos aún al final de Ser y Tiempo, pero ahora ya no. Patricio quería decir algo, creo. No, hombre, por Dios, no. No quiero monopolizar. Bueno, no, se llama mejor, más constructivo eso de Ser y Tiempo. Yo voy a estar ser anecdótico. No, bueno, ya no recuerdo bien, pero claro, como al principio, Ripi, hablaste de eso del final, del parágrafo 82, de la crítica de Heidegger al Geist hegeliano, y después la volviste, gracias a Derrida, contra el propio Heidegger. Mira, ahora ya ha pedido la mano Xavier. Pues nada, pensé, a lo mejor nos puede decir un poco más de...
Yo entiendo, no sé si es lo que entiendes tú, pero entiendo que efectivamente el trabajo de Derrida que tú has puesto, como ahora se dice, has puesto en valor, tiene que ver Sí, sí. tiene que ver con ese rechazo digamos, de los restos de trascendentalismo en Heidegger, de cómo el ser o el Geist en el discurso del rectorado, ¿no? Pues cómo el ser sigue, como mientras la diferencia es diferencia ontológica y no es diferencia, pues sigue de algún modo, tú decías, cosificando, hipostasiando ese ser, ¿eh? Ese a veces como Geist nacional, ¿no? Como Geist alemán, que efectivamente muestra un poco la conexión de trascendentalismo y fascismo, ¿no? Y de cómo entonces la diseminación opera justamente contra el trascendentalismo, y yo creo que Derrida se mueve contra el trascendentalismo. Entonces pensé, claro que es injusto Heidegger cuando al final de Ser y Tiempo viene a decir que el espíritu hegeliano, como está ahí sobrevolando en la eternidad, y el tiempo que piensa Hegel pues es solo como la imagen de esa eternidad en el jetzt, en el presente, y entonces el tiempo es lineal. Como cuando lo maltrata de ese modo, pues digo, a lo mejor puede contarnos algo más del Geist hegeliano contra Heidegger, de que el Geist hegeliano no es ese Geist fascista ni ese Geist, pero solo por si querías, por si te apetecía, pero si ahora ya estás en Sacristán, a mí me interesa muchísimo Sacristán, que solo lo conozco como traductor a fin de cuentas, pero todo lo que estás contando tú no lo conozco. Sí. Bueno, lo de, tal vez, no sé si Xavi quería hablar. Que hable Xavi. Porque yo te iba a decir, iba a salir por otro lado ahora, lo que tú dices, pero Xavier, ¿quieres intervenir tú y después responde Ripi? yo Bueno, no quiero monopolizarla. No, yo iba, bueno, tú tienes la buena o mala costumbre de decir algo, de insinuar cosas y dejarle a uno diciendo, bueno, ¿pero qué? Y una de esas frases que he pillado ahora, hablando, dices, como estos intelectuales actuales que reivindican no sé qué, y se ha quedado ahí. Claro, yo entiendo, no perfectamente, pero sí entiendo. Yo creo que yo cuando te escucho, yo veo esa posición ya del que está más allá de muchas cosas, evidentemente, que las entiende desde dentro y que apunta y que nos está casi diciendo, no voy a decir aquello de solo un Dios puede salvarnos, pero casi. Entonces yo te quería preguntar, ni Dios puede salvarnos. Entonces te quería tirar un poco de ese hilo que dices, bueno, ¿qué pasa ahora no solo con los intelectuales, con los políticos, pero vamos a decir así, con los intelectuales que prácticamente se han tirado todos a la derechona de la peor calaña y que nos queda el resto, que el de Derrida, el resto, ¿qué pasa ahora? ¿Qué situación estamos? Bueno, tirarte un poco de la lengua nada más, pero bueno, sin más. Hay una cosa que tal vez convendría tener en cuenta, porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención es por qué estaban tan empeñados los viejos académicos alemanes en que yo relacionara a Hegel con Herder. Porque es que en el nacionalsocialismo Herder se convirtió en una figura fundamental de referencia porque era un nacionalismo, un prenacionalismo, un protonacionalismo que todavía no tenía una pretensión estatal y militar. Es decir, era un sentimiento nacional que estaba surgiendo y solo Napoleón, fundamentalmente a partir de la batalla de Jena, inculcó negativamente a los alemanes cuando se vieron aplastados. Es que lo de Napoleón fue un saqueo en toda regla continuada.
de 10 años, se puede decir, ¿no? Entonces ahí se monta un nacionalismo reactivo, empieza el antisemitismo, una serie de cosas feas, y Herder les permitía darse una visión positiva, porque era la visión de la Catedral de Estrasburgo, del joven Herder de 25 años. Y el espíritu del cristianismo, ese supuesto escrito juvenil de 1798, 1800, eso es un invento. Es decir, Hegel no escribió nada que se llamara el espíritu del cristianismo. Eso lo estaba escribiendo simultáneamente en artículos Herder. Y entonces, ¿qué hacen los editores de Hegel hacia el 1900? Quieren borrar el Hegel que podía ser aducido por la izquierda, construir un joven Hegel, dotarlo de obra, juntar textos y montar títulos y ponerle un título de Herder, que es espíritu del cristianismo, mientras que Hegel todavía no tenía la noción de espíritu y cuando la tiene es completamente distinta, porque al final lo importante del espíritu es la realidad de la idea. Y ya está, no tiene nada de místico. Es más, en la ciencia de la lógica es que hasta se va de la importancia que tiene el espíritu en la fenomenología del espíritu. O sea, para Hegel la historia es el juicio final, termina siempre en la muerte, en muertes individuales. O sea, no puedes montarte esa gloria. Bueno, entonces, realmente me fascina cómo la Alemania que yo viví a comienzos de los 70, en concreto, pues cuando yo estaba en Argel, estaba empeñada en tratar de reivindicar a Herder y situar a Hegel a la sombra de Herder. Claro, yo voy a ver los manuscritos al archivo secreto prusiano y me encuentro que el espíritu del cristianismo es un folio doblado en el que han metido una serie de textos de Hegel con un título escrito a mano con grafía moderna por un bibliotecario, vete a saber por quién, y esa es la garantía de toda esa obra. Dice, oiga usted, esto no es el espíritu del cristianismo, esto es la historia de Jesús. Y la historia de Jesús significa que quien quiera tener una vida plena va a tener que enfrentarse a la muerte, que es a lo que se enfrentó Jesús, según Hegel, por no querer aceptar la realidad miserable en que vivía. Entonces tenía que morir. O sea, tú fíjate qué visión tan distinta del espíritu de Herder. O sea, falsificaciones. Ahora, cuando Alfredo Llanos, bajo la dictadura militar argentina, edita El espíritu del cristianismo con ese título, porque entonces era el título que figuraba, tiene un prólogo de una osadía, de una valentía y de una nobleza como protesta contra la dictadura militar que es impresionante. Y yo, claro, yo le dedico a Alfredo Llanos mi edición del joven Hegel, que es la primera que hago yo por cuenta propia. A pesar de que filológicamente, pues, bueno, estos son detalles de oficio que son los detalles que cuentan los viejos, que no siempre son los más interesantes. Por no responder a las preguntas, ¿verdad? No, porque yo me has dicho que he dicho una cosa que no he dicho exactamente así y no la reconozco. No, todo lo que es la filosofía en España es Ha una dicho que los mierda intelectuales actuales que generalizada. reivindican la unidad de España, no sé. No, es igual, no. Sí. Se diga o se calle, es un bloque de mierda en el que estamos metidos. Sí. Estamos metidos activa o pasivamente, por acción o por omisión. Sí. Bueno, Patricia Peñalver, ya es verdad. Es que No, pero a mí me ha estado muy parece bien que lo que has hablado del Geist. A mí me ha estado muy bien. A mí sí que me ha respondido. a ti te Que recordaras eso del Geist, que recordaras el Geist en esos
en esos escritos de juventud y la dichosa reconciliación, que en realidad en la reconciliación lo que pasa ahí en esos escritos es que los dos lados se vienen abajo, nada de una armonía. El perdón es que los dos lados, el perdón de Jesús es que todo se va a pique. Bueno, ¿Qué me has respondido, Ripi? Que gracias. bueno, no, oye, muchas gracias a ti. Es que estar con vosotras siempre es muy bueno, ¿no? Tundut. A mí me hace mucha falta. ¿Algún comentario más? Si es Yo posible. también diría uno, pero bueno. Patricia. Patricia. A ver, mira, Patricio. no sé, este tono con el que simpatizo totalmente, Ripi, me parece estupendo. Sobre todo, quizás se me ha venido a la cabeza lo que comentábamos por teléfono el otro día, lo concreto. No sé si, yo no sé por qué me enteré, por alguna casualidad, que ha salido un inédito de Derrida hace poco. Vamos, totalmente inédito, no es un libro, sino es una carta de 30 páginas que Sí. Derrida le escribió a Pierre Nora, ¿no? Es un historiador que hizo los franceses de Argelia y es un texto, pues es una carta, ¿no? Dice: Marguerite y yo te agradecemos, Marguerite y yo te agradecemos mucho el envío del libro y tal, y entonces 30 páginas examinando la cuestión de los franceses de Argelia, ¿no? Concreto, ¿no? Efectivamente, y además era concreto, Mandela, no sé. Y en esto se ve todo el compromiso de una carta de 30 páginas, no se busca. Pero de todas formas, aunque simpatizo, no solo por mi enorme afecto a ti y mi aprecio, porque, bueno, quizás porque soy tolerante, es curioso que ese rechazo apasionado de los intelectuales, curiosamente a mí me ha recordado al tono incluso de una entrevista a Sacristán, que yo creo que él consiguió retener para que no se publicara, pero que ya póstumamente se publicó. Era una entrevista del año 68, cuando él estaba, digamos, más loco, en cierto modo, ¿no? Con todos los respetos, en comillas, estaba más, en fin, estaba... ¿De quién hablas? Bueno, ¿perdón? ¿De quién hablas? De Sacristán. He hablado de Derrida antes, y Sacristán le hicieron una entrevista y era vamos, se recuerda, se le queda a uno el odio a los intelectuales muy, muy fuerte, probablemente hecho desde una situación psicológica de recién salido del comité ejecutivo del Partido Comunista, y en un momento en que él veía que la revolución no la quería nadie o cosas así, ¿no? Y entonces le echaba la culpa a quienes efectivamente probablemente la tuvieran, los intelectuales, ¿no? Efectivamente son los que dirigen las ideas, etc. Entonces le rechazó. Pero de todas formas, yo lo que tengo entendido, no me acuerdo bien, que él retuvo esa entrevista, se dio cuenta que se había pasado, que eso no se debería publicar, y se publicó ya póstumamente. De todas formas, yo creo que efectivamente, yo creo que Sacristán y Gustavo Bueno, pues para mí son dos polos que me alimentan mucho, incluso en su antagonismo. Pero yo quería volver a una cosa que has dicho tú sobre Habermas, que tú lo sitúas como el jefe de los intelectuales, ¿no? El jefe de los intelectuales en los últimos 30 años en Alemania y en España. Además, en España es atroz, ¿no? La influencia que ha tenido Habermas en España es atroz, una cosa que debería analizarse. Habló 3 veces en el Parlamento, en fin, y todos eran habermasianos. Bueno, el caso es que a los que... también. ¿Perdón? ¿Sí? No te he oído. En Sudamérica también. En Sudamérica, estoy asombrado. o había peor, todavía peor. Asombroso. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Yo me he reconciliado con Habermas leyendo una entrevista, una biografía, sí, muy agiográfica, pero que confirma una cosa que yo, por así decirlo, sí lo veía de antes. Él, cuando se abandona a Schelling, que creo que había sido sujeto de su tesis, abandona a Schelling cuando se topa con esa frase terrible de la introducción a la metafísica, el curso del 35, de Heidegger, ¿no? Hablando de la grandeza del movimiento nazi, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le impactó
y le dijo, no, yo tengo que dedicarme a hacer filosofía angloamericana, ¿no? Entonces, pues, estudia a los pragmatistas, se lía con la leche que no valía nada, pero que sí, que reivindica un discurso que está en contra, en su estilo mismo, de la tradición del Geist, ¿no? En ese sentido, yo creo que Habermas no encaja ahí, no es no digo yo que se haya hecho católico, pero vamos, ha abandonado lo peor del protestantismo sombrío, ¿no? El mismo, claro, todavía hay tradiciones dentro del protestantismo, no es lo mismo digamos, el Geist alemán y luterano, que no, Hegel siguió siendo luterano, ¿no? Karl Barth lo decía muy contento, ¿no? En la historia de la teología del siglo XIX, que yo creo que es un libro bastante bueno, pues dice que Hegel siguió siendo de alumno del seminario aquel, ¿no? De Tübingen. Vamos, es muy protestante, aunque totalmente secularizado, por supuesto, ¿no? Totalmente secularizado, pero el material, por así decirlo, es Lutero, es de lo que se alimentó cuando era chico. En cambio, pues, no sé, Habermas yo creo que está más liberado de eso. Quiero decir que no, dice el Geist alemán, afortunadamente, pues, bueno, Heidegger le ha dado nueva vida, ¿no? Y también, bueno, a través de Dilthey es muy culpable, bueno, has apuntado muy directamente a la manipulación, ¿no? que se hizo con los papeles del joven Hegel, cuando él le puso el título a eso y lo convirtió en eso, la operación de Dilthey. Bueno, yo creo que está desmontada, ¿no? Ya no solo por ti, ¿no? Bueno, y recuerdo yo que ya Lucas lo dijo, ¿no? No sé, en realidad no sé qué es lo que quería preguntarte. Nada, yo tengo un comentario a alguna de las cosas, ¿no? Sería interesante volver a leer la entrevista aquella que a mí me impresionó mucho cuando la leí, de Sacristán. En algún número de Mientras tanto debe andar. Mira, si puedo responder. Sí, sí, claro. Sacristán tenía una cualidad impresionante que yo, por lo menos en esta ocasión, pues estoy muy lejos de cumplir. Y es que tenía unas argumentaciones racionales impecables. Una argumentación racional no tiene por qué ser infalible ni absolutamente tumbativa, pero es que las argumentaciones de Sacristán eran siempre dignas de escucharse y eran realmente ejemplares. Yo no. Yo llevo un cabreo demasiado largo y además vivo demasiados años en esta España. O sea, son ya cosas un poco fuertes. Habermas yo le he conocido en una época esplendorosa, que fue en los años 60 y comienzos de los 70. Y era un hombre tan digno que no ha podido dejar de serlo. Naturalmente, un compañero de departamento con Urs Jägi, porque yo fui a Berlín con una beca Humboldt de sociología, no de filosofía, ¿no? De la noche a la mañana vio que tenía futuro con Habermas, se fue con él, y es Alex Honneth, que actualmente es como la figura de Frankfurt, ¿no? Bueno, vale. Mal, porque ya cuando se fue, y lo que dejó era una pandilla de izquierdistas locos, pero se fue a un sitio de izquierdistas sabios. Eso es muy malo, como se ha visto luego. Entonces, aquí hay una cosa de la que yo tengo un analogatum princeps. Uno es Hegel y otro es Beethoven. Beethoven, el autor, el que rompe la dedicatoria de la tercera sinfonía, cuando Napoleón se declara emperador, y dice Beethoven, es meramente un hombre, ya no es nada, no es meramente un hombre sujeto a sus pasiones, ¿no? Pues el tema del contexto, cuando Beethoven termina siendo el músico oficioso del Congreso de Viena, y además lo es de varias formas, a cual peor, y sin embargo sigue teniendo sus ideales y sus cosas. O el Hegel, que está siendo un hombre progresista, pero en un ambiente en el que ese progresismo juega
a favor del nacionalismo prusiano, eso se le aplica a cualquiera en otras situaciones. Y esto pasa también con los intelectuales, que es que no somos lo que somos, sino lo que somos en un entorno. Entonces, aunque nosotros nos veamos de una forma, la visión global con el entorno de nosotros, y esto lo digo por mí, es otra, es otra. No digamos yo como español yendo a la universidad sudamericana, a una universidad privada. Oye, es que eso... O sea, uno no puede escaparse de la mierda cuando está en la mierda, o sea, es así. Entonces, ¿qué haces? El mal menor como Habermas, que viene aquí a apoyar en el Parlamento los elementos democráticos de la Constitución y del Estado montado del año 76. Es que a mí verle a Habermas echando un discurso a los parlamentarios, es decir, canonizando la intervención alemana manejada por Estados Unidos del futuro político de España, me resulta muy fuerte, muy fuerte. Y esto no implica un juicio personal sobre él, pero implica un juicio político. Y yo no me lo hago a mí mismo porque no me atrevo. Muy bien. Bueno, ¿Alguna cuestión más? estamos ya a las 2:15. No ha sido Sí, ya es tarde. Si queréis lo dejamos aquí. Y Berta, ¿quieres decir unas palabras así de despedida? Dar las gracias, pero las das tú también, ¿no? Dar las gracias a todos. Yo me lo he pasado muy bien y creo que ha sido interesante para muchos o para todos. Nada, dar las gracias, dalas tú también, Laura, si quieres. Sí, sí, no. Pues también muchísimas gracias. Yo me lo he pasado genial, he aprendido un montón. Y nada, que espero que nos podamos ver presencialmente y ir a tomar algo juntos, yo qué sé, algo más alegre.